A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Nuevamente damos gracias a Dios de poder encontrarnos en el aire y poder mandarles la palabra de Dios, que creo que tanto la necesitan nuestros queridos amigos como nuestros queridos hermanos. Una vez más, estamos contentos de poder traerles un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Y el mensaje que traemos hoy día es los estándares de Dios. ¿Cuáles son los estándares de Dios? Porque la gente ignora mucho esto. Aún los creyentes mismos pueden que ignoren los estándares de Dios, cuáles son. Y esto lo vamos a ver a medida que se desarrolle el programa y por la lectura de la palabra de Dios que nuestro hermano hará en unos momentos más. Así que sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Como siempre me acompaña mi buen hermano Renato. Así es, un gusto de saludarlos a todos. Muy contento de poder tener la oportunidad, como dice mi hermano, con la bendición del Señor, de traer la verdad de la palabra. Interesante el tema de hoy, hermano, porque justamente hay cada uno de las personas que no estudian la palabra en profundidad tienen una idea de cuáles son los estándares de Dios, cómo creen que es Dios para su exigencia, para lo que Él quiere, lo que Él espera. Y es muy probable que nos encontremos con algunas sorpresas en este estudio. Así que son todos cordialmente bienvenidos a acompañarnos. Siempre, ustedes lo saben ya, leemos la Escritura, así que los invitamos a que tengan sus Biblias, lápiz y papel para que nos acompañen. Es importante que se lea. La fe viene de oír la palabra, de leer la palabra. La palabra nunca vuelve vacía y por lo tanto es muy importante acompañarnos en la lectura. Aunque también nos ponemos contentos de aquellas personas que escuchan este programa haciendo otras cosas, pero están poniendo atención. A veces uno hace ciertas manualidades o cuando va manejando, puede llevar su mente atenta en el programa porque tiene muchas conductas que están automatizadas, ya no tiene que pensar en lo que está haciendo, y también es una buena ocasión de acompañarse y salir de tanta basura que uno escucha, de tanta suciedad que hay en la mayoría de los programas hoy día. No estoy diciendo con eso que todo lo que transmiten las radios ni televisión sea malo, pero en general hay mucha basura y poca verdad, prácticamente nada de verdad. Así es que, bueno, están cordialmente invitados a acompañarnos y también a escribirnos, como ya saben, a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl, porque nos pone muy contento cuando alguien nos opina, nos dice qué le parece el programa, o más aún cuando alguien nos pide algún tema a desarrollar, como sucede de vez en cuando, como ya también hemos hecho y desarrollado en programas anteriores. Bien, dicho esto, vamos a ir entonces a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura bíblica para que quienes puedan nos acompañen. Volvemos en un momento. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con la lectura de la palabra. Vamos a partir en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos del 1 al 25. Dice la palabra: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y en el libro de Job, capítulo 13, versículo 26 dice: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Y en el Salmo 25, versículo 7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Y en Proverbios 29 encontramos que dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bien, vamos ahora al libro de Isaías, en el capítulo 53, los versículos del 1 al 12 dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bien, vamos a continuar leyendo en el capítulo 55, los versículos del 6 al 11, siempre en el libro de Isaías, por supuesto. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bien, y vamos a terminar la lectura de hoy en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos de 9 al 14 que nos hablan de la parábola del fariseo y el publicano. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, querido hermano, por la buena palabra de Dios, una vez más, tan clara realmente, pero para su mayor comprensión, en unos momentos vamos a la explicación. Amén, hermano. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios, vamos a la explicación de ella. El programa hoy día es los estándares de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, la gente hoy día ha hecho muchos estándares, pensando: Dios tiene que hacer esto, Dios tiene que ser allá, no puede ser tan cruel, no puede ser tan castigador. Es decir, la gente pone sus estándares por sobre los de Dios. Y yo les entiendo a veces porque ellos ignoran lo que Dios dice en su palabra. Porque si tú le preguntas a la mayoría de las personas si ellos han leído la Biblia alguna vez, nunca. Nunca se han preocupado por interiorarse en lo que es la verdad de parte de Dios, o qué es lo que Dios espera de ti y de mí, y cuál es el estándar que Dios tiene en su santa y bendita palabra. La gente no se preocupa de esto. Su raciocinio piensan: bueno, Dios tiene que hacer esto, Dios tiene que considerarme. Es decir, no es tan malo lo que estoy haciendo, es decir, no. Es decir, la gente siempre trata de justificar lo que hace, queriendo como obligar a Dios que le ponga el visto bueno a lo que está haciendo. Por eso te pregunto, ¿cuáles son tus estándares? Te digo de antemano, los estándares míos son una basura al lado de los estándares de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque uno pone los estándares de acuerdo a lo que piensa, pero no de acuerdo a lo que dice Dios. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que la mentira es un pecado.
no mintáis los unos a los otros. ¿Y cuál es el estándar del ser humano? No una mentira blanca porque no quiero tener problemas. Mentira blanca. ¿Dónde sale en la Biblia la mentira blanca? La mentira es mentira y no tiene ni un cambio. ¿Te fijas el estándar nuestro cómo es? ¿Cómo rebajamos el estándar de Dios? A tal punto de que uno llega a sentirse casi cómodo frente a su propio estándar. Por esto, los pasajes que leyó nuestro hermano Isaías, tan importantes: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. El ser humano no considera lo que Dios considera como pecado. Tú sabes que pensar mal de un familiar tuyo, de tu prójimo, aún de tu propia esposa, ¿tú sabes que eso es pecado? Alguien puede decir, bueno, no creo que porque pienso mal de alguien sin que se lo diga va a ser un pecado. El estándar de Dios dice que sí, que no menospreciemos a nadie. Dime, ¿cuántas veces tú has hablado mal de tu prójimo? ¿Verdad? Sea un compañero de trabajo, sea un vecino, sea quien sea, aún de las propias autoridades que están en el gobierno. ¿Cuántas veces hemos hablado mal? ¿Sabes tú que eso es pecado? El estándar de Dios es así, porque los estándares de Dios son santos y nosotros somos pecadores corrompidos. Esa es la gran diferencia que existe entre tus estándares y los estándares de Dios. Escuché el otro día a un señor que hablaba, y era evangélico, te voy a decir, y decía que el infierno no existía, que la Biblia no decía que existía el infierno. Se nota inmediatamente que el hombre no conoce la Biblia. Y en segundo lugar decía que cuando nos moríamos se acababa todo porque nos convertíamos en polvo. Pero se da cuenta que ese es el estándar del ser humano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y puso en el hombre eternidad. Esto nos dice la Biblia. Es decir, el hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo se va a desintegrar, pero no así el alma. El alma no puede morir. El alma va a seguir existiendo millones y millones de años. Y esto lo dice Dios. Esto es lo que Dios ha puesto. Eternidad en tu corazón y en el mío. Y no podremos dejar de existir. Si alguien te ha dicho que la persona cuando muere deja de existir, te ha engañado. Porque Dios dice, para Él nadie está muerto, todos viven. Ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar de Dios, querido amigo. Por esto te digo, Dios ha decretado, todos han pecado y están echados fuera del cielo de Dios. Quizás tú has pensado alguna vez, no puede ser tan drástico Dios conmigo, porque yo no soy una persona tan mala. Yo no le hago mal a nadie. Trato de ser una buena madre, una buena esposa, una buena compañera, una buena vecina. Trato de hacer lo mejor para Dios. Te felicitamos. Pero quiero informarte que tales cosas no sirven para ir al cielo. ¿Y sabes por qué? Porque están manchadas por el pecado. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Es el decreto de Dios, son los estándares que Dios ha puesto para todo ser humano. No importa quién seas, no importa qué tengas, puede ser el hombre más millonario del mundo o puede ser el hombre que a veces no tiene ni para comer. Ambos están echados fuera del cielo. ¿Por qué el hombre siempre trata de rebajar los estándares de Dios? Quizás por la ignorancia que hay en ellos en cuanto al estándar de Dios.
Pero quiero decirte, querido amigo, quizás nunca has pensado con seriedad en lo que es el pecado. El pecado es aborrecido por Dios. Dios no puede tolerar el pecado, ni aún en sus propios hijos. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando Adán y Eva pecó, ¿acaso Dios hizo vista gorda con ellos? No, por cierto que no. Recibieron el resultado de su desobediencia a Dios inmediatamente cuando cayeron en el pecado, en la rebeldía contra Dios. La tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. La mujer fue maldecida por causa de su pecado. ¿Y cuál fue la maldición de ella? Que ella tenía que estar sujeta al hombre. Dios no habla de igualdad, como se habla hoy día del feminismo, que la mujer quiere ser igual que el hombre. Jamás lo va a llegar a ser, porque Dios lo ha establecido así, que ella tendría que estar sujeta al hombre. Y fue la maldición por causa de su desobediencia para con Dios. Y nosotros hemos heredado como seres humanos, como descendientes de Adán, las consecuencias de la desobediencia de ellos. Todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios. Qué justo es Dios, ¿no es cierto? Qué justo y santo es Dios. Mis amigos, si tú alguna vez te has puesto a pensar por casualidad que fue el pecado que echó fuera al hombre del jardín de Edén, sí, así fue. Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín de Edén y puso unos arcángeles con espada que se revolvía a todos lados para que no entraran otra vez al jardín y comieran del árbol de la vida eterna. Porque eso habría sido una tragedia mayor. Imagínate que el hombre en su pecado hubiese entrado al jardín y hubiese comido del árbol de la vida eterna. Habríamos vivido todo eternamente, pero en el pecado, en la maldad, en la inmundicia. Los verdaderos hijos de Dios anhelamos que el Señor vuelva a buscarnos. Los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, esperamos y anhelamos que vuelva el Señor a buscarnos. Porque los días que estamos viviendo son días de mucha tiniebla, en que el enemigo ha enceguecido al ser humano para que no busque a Dios, para que se sienta tan completo a sí mismo como es y se vea sin mancha frente a Dios. Querido amigo, ¿sabes tú que el pecado es lo que separó al ser humano de Dios? ¿Sabes qué es lo que separa al ser humano del cielo? El pecado. El pecado ha traído destrucción al ser humano, ha traído destrucción a los hogares, ha traído destrucción a la juventud, ha traído destrucción en el trabajo, donde tú vayas. El pecado ha traído destrucción. Habría que ser demasiado ciego para no darse cuenta del tremendo daño que ha traído el pecado al ser humano. ¿Quieres saber, mi amigo, por qué nacen tantas guaguitas defectuosas? Por causa del pecado. El hombre ha llegado a tal punto, ha caído tan bajo en el pecado, que tú no sabes qué cosas hacen en secreto, refiriéndome al sexo. Es una corrupción tan grande que llega a dar asco mencionar a las profundidades de Satanás en cuanto al sexo. Mi amigo, desde los años 1960, cuando comenzó el movimiento hippie y empezó a hablarse del amor libre, hasta el día de hoy la gente dice, no, ¿para qué me voy a casar si estoy viviendo perfectamente? Viviendo en el pecado. Porque el sexo es bueno. Dios lo creó para que lo gozaran, pero dentro de los límites del matrimonio, no fuera de él.
Pero sabes, el hombre y la mujer no toman en cuenta a Dios. Viven irracionalmente, como que nunca van a darle cuenta a Dios de sus hechos. ¿En cuántas partes de la Biblia donde nuestro hermano dice los pecados de juventud? Si hablo a personas de 50, 60 o 70 años y miran hacia atrás cuando fueron jóvenes, ¿no es cierto que avergüenza las cosas que hiciste cuando eras joven? ¿Y piensas que no tendrás que darle cuenta a Dios por eso? Dios ha decretado en su palabra, diciendo: acuérdate, joven, en tu juventud que hay un Dios. Hace todo lo que quieras, pero acuérdate que todo lo que hagas tendrás que darle cuenta a Dios. Y van a llegar los años de tu vejez cuando digas: no tengo en ellos contentamiento. Una vida sin Dios es una vida que al final de sus años dice: no tengo contentamiento de la vida, quiero morirme. Mis queridos amigos, los estándares nuestros ni siquiera llegan a un límite del 1% de lo que es de Dios. Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado, estamos todos los días cometiendo pecado, a cada instante, mintiendo, echando garabato, calumniando, enojándonos, airándonos. Amigos, sus estándares no son los mismos de Dios. Como está más alto el cielo de la tierra, así los pensamientos de Dios y los estándares de Dios están más altos que lo que tú piensas. Mira, amigo, cuando un juez tiene delante de él a un acusado por alguna muerte o por algún robo, el juez necesita tener antecedentes para poder dar un veredicto, ¿no es cierto? Porque no llega y lo da. Reúne antecedentes para poder condenar o dejar libre a la persona que está acusada. Traigamos este mismo ejemplo a un pecador que está frente a Dios, como el gran juez, como el único juez. Dios no necesita de antecedentes para condenar a un pecador. ¿Y sabes por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso y omnipotente. Entonces, Él no necesita antecedentes, porque Él sabe todo lo que tú hiciste, Él sabe todo lo que has hecho con tus manos, Él sabe todo lo que has pensado. Entonces Él te puede condenar al infierno. Fíjate, piensa esto. Dios como juez va a condenar a los pecadores al infierno en el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque no creyeron que era tan malo lo que estaban haciendo. No pensaron que era tan feo. Mi amigo, si tú vieras con los ojos que Dios ve, verías cuán feo, negro, horrible es el pecado. Te pongo otro caso. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. Lo colgaran en un madero para que le crucificaran en medio de dos ladrones y para que Él muriera por tus pecados y los pecados míos. Fue sepultado, pero al tercer día se levantó glorioso para justificar, para hacer justo a los pecadores. Y aquí viene el Evangelio, amigo. Bendito sea Dios, que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, Él ahora puede justificar al más vil de los pecadores. Dios como juez tiene todos los antecedentes delante de Él para condenarte al infierno sin vacilar. Pero aparece la muerte de Cristo y el Señor dice: yo pagué por el pecado de Él. Y el Padre lo acepta
El Padre lo acepta. Y dice, en verdad, hubo un sustituto que ya pagó tu pecado, así que ahora eres libre del infierno. Esto se llama la regeneración o el nuevo nacimiento del ser humano. Mi amigo, el texto último que leyó nuestro hermano en el Nuevo Testamento habla de dos hombres, un fariseo y un publicano. El fariseo era un hombre religioso del tiempo del Señor Jesús. El publicano era un hombre que cobraba los impuestos y siempre era considerado un ladrón, porque robaba. En verdad lo hacía. Si tenía que cobrar 20,000 pesos en una casa, le ponía 25. Los 5 eran para él. Es decir, son los arreglines que se hacen hoy día a todo nivel, desde el gobierno hasta lo más bajo. Se hacen estas corrupciones. Y el fariseo, un hombre religioso, no cristiano, no salvado por la gracia de Dios, comienza a decir todo lo que él hace y le pone sus estándares en la presencia de Dios. Y pone todo lo bueno que él hace. Que no era aquí, que no era pecador, que no era adúltero, que no era ladrón. Y mija, te voy a decir, no hay nadie en este mundo que no sea ladrón. Quizás alguien, pero yo nunca he robado ni siquiera un lápiz, mi amigo. ¿Le has robado el saludo a alguien? ¿Le has robado el respeto a alguien que lo merece y no se lo diste? No digas que nunca has robado. Yo creo que no hay nadie en este mundo que no haya robado. Y este hombre decía, yo no soy ladrón, porque estos cobradores de impuestos eran bien ladrones. Pero ¿sabe? Este hombre fariseo, como todo religioso en el día de hoy, está tan satisfecho con lo que hace. Voy a la iglesia todos los domingos, trato de ir durante la semana, doy mi ofrenda, pago mi diezmo, trato de ser lo mejor, trato de no pecar tanto. Amigo, esto es lo que tú haces, pero todo va manchado por el pecado. La gran barrera que separa al ser humano de Dios es el pecado. Es la soberbia, no es otra cosa. Y cuando a alguien tú le hablas del pecado, casi se ofenden. Pero en la realidad lo que hacen. ¿Sabes tú, mi amigo, que no hay ni un matrimonio? Escúcheme muy bien lo que voy a decir. Que no tengas ocultas tanto ella como él en el pasado. ¿No es verdad? Creo no equivocarme en esto. Y mi amigo, no hay ni un ser humano que mirando hacia atrás en su juventud haya sido una persona íntegra. Es decir, Dios ha decretado en sus estándares que todos somos pecadores y tenemos cosas ocultas que no quisiéramos que otros las supieran, ¿verdad? Por esto, ¿quién se puede justificar para con Dios que no es pecador? Nadie. No hay ni un ser humano sobre este mundo que no peque. Nadie. Porque nos engendraron padres pecadores y ellos que engendraron hijos pecadores. Somos inclinados al mal. Mira, si no, lo que está pasando en todo el mundo en el día de hoy, vemos corrupción en la política, en las iglesias, en los colegios. En donde tú te vuelvas, hay corrupción. Porque el ser humano siempre anda buscando cómo sacar provecho de otros. Y esto es algo innato que nace el ser humano así con eso. Porque es el pecado. Por esto, querido amigo, te hago una pregunta. ¿Cómo son tus estándares para con Dios? Quizás tú me dirás, bueno, yo estoy tratando de hacer lo mejor en mi vida para que al final de mi vida Dios pueda pesar mis pecados con la justicia de Él para ver cómo... Mi amigo, ese pensamiento no está en la Biblia. La Biblia decreta que tú eres un pecador y que necesitas con urgencia el perdón de Dios. No importa quién seas, no importa qué hagas,
No importa qué tengas. Para Dios le interesa tu alma, no lo que tú tienes. Porque cuando tú mueras, cuando yo muera, ¿qué vas a llevar al cielo? De todas las cosas que has amontonado, nada. Nada. Mi querido amigo, los que por gracia hemos alcanzado la misericordia de Dios, nos hemos dado cuenta del pecado y, por así decirlo, hemos sido perdonados por su pura gracia. Quiero decirte que estamos hoy día poniendo en el banco del cielo, donde ni ladrones hurtan, ni nada lo corrompe. Porque hoy día tú tienes cuenta en un banco, en una cooperativa, y estás quizás a veces muy preocupado porque la pueden asaltar y la pueden robar y pierdes tu plata. Pero en el cielo, lo que estamos poniendo nunca se va a perder. Y en el tribunal de Cristo se va a ver. ¿Sabe, amigo? El estándar de Dios es tan alto que el ser humano a veces, por no querer aceptarlo, lo ignora, pero lo entiende. Sabe que Dios es santo. Sabe que Dios ha decretado algo que el hombre no va a poder cumplir, pero que Cristo sí lo cumplió por ti. Los 10 mandamientos, donde lo oyó nuestro hermano, ese es el estándar de Dios. Te pregunto, ¿cuántos de esos mandamientos cumples tú? No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos. ¿Cuántos de estos mandamientos cumples tú, mi amigo? ¿Te fijas? El estándar de Dios es muy alto. No hay ni un ser humano capaz de satisfacer a Dios cumpliendo los 10 mandamientos, porque nadie es capaz ni ha sido capaz de hacerlo. Solo el Señor Jesús los cumplió por ti y los cumplió por mí. Ni un hombre ha sido capaz de cumplirlo, ni será capaz, porque el poder del pecado es la ley. Y si Dios lo decretó así, es por algo. Hay un mandamiento que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mi amigo, esto se ve en todo índole de cosas en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuánta gente codicia porque otro tiene una casa linda? Incluso a veces los mismos creyentes se sienten mal porque los pecadores que hablan contra Dios son tan bendecidos. Jamás ningún cristiano debiera codiciar lo que otro tiene. Dice la palabra de Dios que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto y démosle gracias a Dios. Porque los que quieren más caen en la condenación. Mi amigo, ¿cómo son tus estándares? He conocido personas que tienen el estándar que si ellos hacen cosas buenas, Dios tiene que recompensárselas y darles un lugar. Ese es el estándar del ser humano. Pero Dios ha decretado: el alma que pecare, esa morirá. Y el gran, por así decirlo, obstáculo que el hombre tiene para entrar al cielo es el pecado. ¿Están tus pecados borrados, querido amigo? ¿Están tus pecados perdonados? ¿El acta de decretos que tiene Dios en contra tuya está borrada frente a los ojos de Dios? Porque si esto no es así, si no está perdonado ni sacado de la presencia de Dios tus pecados, quiero decirte que nunca vas a llegar al cielo. No importa dónde estés, no importa quién seas, no importa qué hayas dicho. Amigo, no te equivoques pensando que Dios al final de la vida te va a dar un rinconcito en el cielo. No te equivoques pensando que quizás al final Dios va a tomar todo lo bueno que tú has hecho y lo va a poner en una balanza para ver si eso pesa más que el pecado que has cometido. Por supuesto que va a pecar mucho más, va a pesar mucho más. Pero esto no es lo que va a hacer Dios. Dios ha decretado: el alma que pecare, ésta morirá. Satanás ha enceguecido
la mente de la gente, y escucha bien, con la religión. No con el pecado, con la religión. Porque la gente que está en una iglesia se siente tan segura, está tan complacido por lo que hace. Donde veas gritos, saltos, bailes, quiero decirte que Dios no está allí. Dios es un Dios de orden. Y decreta su palabra que en las iglesias se haga todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Por esto te pregunto, ¿los estándares que tú tienes son comparados con los estándares de Dios? Por supuesto que no. Porque los estándares tuyos están manchados por el pecado. Y mi amigo, lo triste es que muchas personas que pensaban que al morir iban a estar en el cielo, se han llegado a una tremenda sorpresa, que están en el infierno. Y queremos decirte, no queremos asustarte, queremos hablarte realidades. La persona cuando muere o va al cielo o va al infierno, pero no hay lugar intermedio. Si alguien te ha hablado de un lugar intermedio, es invención de los hombres, que ha salido de la mente de Satanás. ¿Te has preocupado alguna vez, querido amigo, por saber qué va a pasar contigo después de la muerte? Si hoy murieras, ¿dónde iría tu alma? ¿Iría al cielo o iría al infierno? Cuando converso esto con personas, amigos que encuentro en el camino, algunos me dicen con una liviandad, no, yo sé que me voy al infierno. Y yo les digo, si supiera lo que es el infierno, temblarías. Y otros más contumaces me dicen, no, yo voy al cielo, Dios tendrá que darme un lugar en el cielo. ¿Y por qué? Porque nunca he sido malo. Ellos mismos se condenan con su propia boca. Mi amigo dice, no hay bueno ni siquiera uno. Recuerdo un joven rico cuando fue al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? A lo que el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Tú te consideras bueno? Bueno para pecar, pero bueno no. Amigo, sabes, los estándares nuestros son nada frente a la palabra de Dios. Por esto te pregunto, si tus pecados no están borrados, si el pasado de tu vida no está olvidado por Dios, si nunca has tenido un contacto personal con el Señor Jesús, si nunca has reconocido que cuando Él murió en la cruz, murió por ti, y nunca le has abierto tu corazón para recibirlo en tu corazón como el único Salvador y suficiente Dios. Si esto nunca ha pasado en tu vida, mi amigo, nunca vas a entrar al cielo. No importa qué digas, no importa qué te digan, no importa qué hayas hecho, qué hagas. La Biblia ha decretado que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y con el pecado a cuestas, nadie va a entrar al cielo. ¿Te das cuenta que tus estándares y los de Dios son tan diferentes? Mi amigo, si no tienes una Biblia, consíguete, cómprate una y comienza a leerla. Y vas a encontrar la verdad. Y esto cambiará tu vida. Es lo único para que conozcas los estándares de Dios. Tú me dirás quizás, bueno, y las personas malas que han matado a otros, que han sido abusadores, violadores, ¿tienen perdón? Sí. No importa cuán pecador seas, Dios te invita a ir a Él diciendo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. La promesa de Dios, que si tú vas a Él ahora, en este momento, y le entregas toda tu vida a Él, Él hará de ti una nueva criatura. ¿Te das cuenta que tus estándares y los de Dios son más altos que el cielo hacia la tierra? Mi amigo, Dios te ama. Dios sabe que tú tienes un alma eterna que nunca va a dejar de existir.
y por esto mandó a su Hijo a la cruz a morir por tus pecados y los míos. Ábrele el corazón, recíbele en este momento y entrégale tu vida a Él. Bien, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Interesante programa porque nos ha hecho ver que nuestros estándares, nuestra manera de querer ver la vida es tan distinta de la que Dios quiere. Pero el mundo insiste, presiona y empuja por dejar a Dios afuera, ignorarlo en todo. Bueno, y así también es como están los resultados. Hay gente que creo que se llaman conductivistas, este tipo de personas que pueden producir cualquier tipo de ser humano que pueda fisiológicamente ser convertido. Creen que con las contingencias adecuadas, con la recompensa adecuada y con un programa de control, pueden producir un ser humano que haga lo que se desee. En principio, a lo mejor, bueno, suena un poco duro, pero también podría ser, bueno, maravilloso, porque podríamos estar haciendo un ser humano, ¿no es cierto?, bueno, un ser humano, un ideal, digamos, un integrante de la sociedad que funcione, que trabaje, que sea honesto, etcétera, etcétera. Pero el problema está, y este es un planteamiento muy antiguo, en que la pregunta, ¿qué tipo de ser humano es el que deberíamos producir? Y la verdad es que en esto nunca habrá acuerdo. Es imposible que el hombre pueda fijar un estándar de ser humano. Quienes han buscado esta utopía nunca van a lograr ponerse de acuerdo. Basta con pensar en las ideologías políticas nomás. Una persona que está en un lado, la otra está en el otro, y piensan de un ser humano, tienen un concepto de un ser humano completamente distinto uno de otro. Ahora, uno podría decir, bueno, podemos cambiar a las personas. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué la vamos a cambiar? ¿En qué tenemos que cambiarla? ¿Por qué mi opinión como ser humano habría de ser mejor que la opinión de otro ser humano? Eso es arrogancia. Yo no puedo ser tan arrogante de decirle a una persona, usted debe adoptar mis estándares. No podemos hacer eso. Entonces, pero hay gente que insiste y están presionando, y hoy día en Chile estamos recibiendo una presión gigantesca en ese mismo sentido. Todo esto corriente del feminismo, hermano, que nos están tratando de hacer estar a la fuerza un montón de cosas, eso es una arrogancia gigantesca, es decir, así tiene que ser y tiene que ser así y no hay otra manera. No, están equivocados, eso no puede ser. Toda la consejería, todo lo que uno pueda sacar sin la Biblia, no representa nada más que arrogancia. Incluso decirle a alguien que establezca sus propios estándares, decirle, oye, no, si yo no te voy a presionar, tú estableces tus propios estándares, también implica arrogancia, porque se le está diciendo a esa persona que es capaz de hacerlo ignorando a Dios, que lo deja afuera. Oye, tú decides lo que es bien y mal, lo que está bien y mal. Claro, siempre que no me afecte, pues. Ahí empezamos con los problemas. Bueno, los cristianos estamos comprometidos con los estándares que no son humanos, sino que vienen de Dios. Es una tremenda diferencia. Ahora, alguien podría decir, contestando la pregunta anterior, ¿esto significa que yo soy mejor que el resto? Porque la única diferencia es que acepto los estándares de Dios como correctos, porque no los de otra persona. Bueno, hay una diferencia ahí grande. Yo no tengo opción, pues Dios me ha ordenado estos estándares. Él me los impuso, de manera que ningún hombre tiene derecho a ordenarme a otros. Dios está por sobre las personas y por lo tanto esos son los estándares que yo tengo que aceptar, no otros. En segundo lugar, estos estándares no están afectados por el pecado, como todo lo que el hombre hace y crea sin Dios. Y en tercer lugar, nunca habría aceptado estos estándares por mí mismo, porque para una persona normal sin Dios estos estándares le son repugnantes, le chocan. Los 10 mandamientos, por algo no los quieren cumplir y se rebelan contra eso. O sea, no es lo mismo que los estándares de las personas. Los estándares, primero, me los puso Dios. Segundo, no están afectados por el pecado. Y tercero,
no me son agradables, por decirlo de alguna manera, hasta que uno obviamente conoce a Dios, se hace hijo de Dios y ve las cosas de otra manera. Ahora, como Dios sí existe y nos ha dado estos estándares que son reales, podemos saber entonces con seguridad cómo debe ser una persona. No es lo que yo pienso, yo creo. El Señor nos dijo claramente, Él nos creó y Él sabe cómo tiene que ser una persona. ¿Cuál es el estándar de un cristiano? El cristiano debe parecerse a Jesucristo. Ese es nuestro estándar. Ahora, la Biblia nos dice, nos da un registro completo de cómo es Cristo. Por lo tanto, no hay ningún misterio para nosotros cuáles son esos estándares. Y obviamente la Biblia, la Escritura, toma como base los 10 mandamientos que, dicho de paso, Cristo los cumplió todos. Hay que entender también que los principios y estándares que enseña la Biblia son transculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que con adaptaciones menores se pueden traducir a la vida de las personas en cualquier continente y en cualquier cultura. Es una diferencia con los estándares humanos, gigantesca. Los estándares bíblicos también no fluctúan, no cambian. Los estándares de Dios no se vuelven obsoletos, no son moda. Lo que hoy día es bueno, mañana no, y voy cambiando como suele suceder con los humanos. Pero el ser humano, hermano, insiste en querer imponer sus propios estándares de acuerdo, como dijo usted, a su propia conveniencia. ¿Quién es el equivocado? ¿Dónde está la verdad? Bueno, nosotros sabemos dónde está la verdad. Y a eso invitamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quienes escuchan estos programas, a que busquen la verdad. Aquí nosotros no queremos imponerles nada. El Señor la reveló, está escrita, ahí está. Tómela o déjela. Pero esto es sin llorar, porque después se llora y se llora mucho. Así es que, bueno, me alegro de haber podido llegar con este programa tan importante. Agradecido del Señor por la bendición que nos da de poder hacerlo. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo para poder seguir en el tiempo haciendo programa hasta que sea su voluntad. Pedimos la bendición para cada uno de los oyentes. Les pedimos que compartan estos programas para que ustedes también puedan ser de bendición a otras personas. Y será hasta cuando Dios quiera. Un abrazo, me despido con mucho cariño, muy contento por el día de hoy. Hermano. Gracias, querido hermano Renato, por los comentarios. Es verdad que estos programas son, bueno, a muchos ofenden, pero es la palabra de Dios, nosotros no podemos dejar de decir lo que el Señor nos ha revelado. Y amigos, lo único que tienes que hacerte es rendirte a Dios, no tienes otra cosa. Saca tus argumentos, saca todo lo que piensas y acepta la palabra de Dios tal cual está escrita. Como dijo mi hermano, oramos por todos nuestros oyentes y por nuestros queridos hermanos para que compartan esta palabra y para que otros también lleguen a abrir los ojos si están en una iglesia donde no les hablen de Jesucristo, del perdón, del castigo eterno, del infierno. Amigos, si no se habla de eso, cámbiate de iglesia, cámbiate y busca donde se predique la verdad. Así que nos despedimos contentos de haber podido darles un programa más y esperamos que el Señor les bendiga a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.